Bien, amados hermanos, buenas noches. En todo lo que hayamos podido hacer este día, que hayamos podido estar conscientes de su presencia. Amados, como hemos estado viendo, la importancia que tenemos de poder, hermanos, entender la necesidad grande que hay acerca de que el Espíritu Santo esté morando con nosotros permanentemente. Vamos a ir a ver, hermanos, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, después que ha habido un tiempo de relativa paz, relativa tranquilidad, porque según vimos, las iglesias, dice, gozaban de paz en toda la región. Parece ser que la persecución de los discípulos como que tuvo un término, pero los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Por eso en el capítulo 12, en el verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, nuevamente la persecución se reinicia, y en este caso ya no básicamente contra los discípulos, sino ahora contra los apóstoles. Allí en Jerusalén habían quedado ellos, y vemos aquí cómo Herodes, hermanos, dispone a apresar a algunos de ellos para maltratarlos. Y dice en el verso 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, los días de la Pascua. Es bien interesante cómo se está dando esto en esa semana. Me da la impresión que debido a la celebración de las fiestas, en este caso de la Pascua, es que había bajado un poco la persecución en contra de los discípulos. Pero Herodes tomó preso a Pedro y le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, y aquí quiero que notemos esto, dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí se destaca tremendamente, hermanos, la actitud piadosa de la iglesia, la actitud espiritual de la iglesia ante las persecuciones, ante las amenazas, aún de la integridad, aún de la vida de los miembros de la iglesia. Vemos como dice acá que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No se nos describe, está escrito aquí, que oraban, que estaban diciendo. Pero sí es interesante pensar, hermanos, que estas oraciones, como podemos ver en otros casos, como por ejemplo en el capítulo 5 de los Hechos, también en el capítulo 4, veamos en el capítulo 4 antes, en el verso 23, en el caso de Pedro y Juan, que habían estado también presos, dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En el verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o con valor
la palabra de Dios y hablaban con fuerza, con poder la palabra de Dios. Pero estoy viendo que leamos estos pasajes porque quiero enfocar este asunto de la oración. No hay duda que todos nosotros oramos mucho, poco, depende, pero una de las cosas que se puede notar aquí es el resultado de las oraciones. Aquí en el capítulo 4 estamos viendo, hermano, cómo dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, sin ser exagerado, pero imagínense que esto sucediera cada vez que la iglesia ora, que la iglesia busca al Señor en oración. Debemos entender que dependemos enormemente, hermanos, de la comunicación o del puente que se ha formado en el hecho de que estemos llenos del Espíritu Santo. Al estar llenos del Espíritu Santo tenemos una franca entrada a la presencia de Dios de inmediato. Al instante podemos estar en la presencia de Dios si estamos llenos del Espíritu Santo. Y nuestra oración será, hermanos, escuchada. Nuestra oración tendrá respuesta. Creo, hermanos, que muchos de nosotros experimentamos que muy a menudo nuestras oraciones nos cuesta ver las respuestas o tarda demasiado. Qué interesante la vida de los apóstoles en esa época, cómo ellos podían orar y al instante Dios estaba, hermanos, respondiendo y estaba hablándoles o estaba enviando en casos muy particulares ángeles para que les ayudaran en sus situaciones, en sus necesidades. Entonces, es muy importante que comprendamos esta situación, hermanos, para que nosotros también mejoremos, para que nosotros, hermanos, reparemos esta situación de nuestra oración para con el Señor. Dice aquí, repito, en el capítulo 12, verso 5, que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La escritura sigue y dice en el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas que los guardas delante de la puerta custodiaban en la cárcel. Dice, le iba a sacar aquella misma noche. En el verso 18, cuando amaneció, cuando Herodes pensó que iba a encontrar a Pedro en la mañana para ejecutarlo, ya que la ejecución de Jacob había agradado al pueblo, él pensaba que él iba a ir alcanzando más popularidad debido a esto. La gran sorpresa es que dice que luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Estamos hablando de Pedro, que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pero veamos por un momento, hermanos, cuál era la situación de Pedro en la cárcel. Era tal, hermano, el cuidado que tuvieron para que no se escapara, ya que anteriormente Pedro ya había escapado de la cárcel una vez, cuando estaba junto con Juan presos. Un ángel igualmente los sacó del lugar y los envió al templo a que siguieran predicando la palabra de Dios. Ahora lo encontramos aquí, pero imagínense, yo creo que debido a la primera experiencia, pensando en que Pedro no se fuera a fugar como la primera vez, ahora estaba en una cárcel de máxima seguridad. Pero yo pregunto, ¿qué cárcel de máxima seguridad puede detener
al poder de Dios. Ahí tenemos pues esta situación que debe de enseñarnos y que posiblemente nosotros no nos hallemos en una cárcel física, posiblemente nos hallemos en una cárcel espiritual, en una cárcel de problema, en una prisión, hermano, de opresión, de prueba. Pero hermanos, hasta allí puede llegar el Señor, hermano, que escucha nuestras oraciones, y Él, hermano, hemos experimentado que vez tras vez Él nos saca, hermanos, de la cárcel. Esto era parte del ministerio del Señor Jesucristo, abrir la puerta de la cárcel a los encarcelados, dejar libres a los cautivos. Y aquí lo vemos literalmente. Y en muchos de los casos nuestros, hermanos, somos libertados de nuestra cautividad espiritual. Pero es necesario, hermano, no solamente la oración nuestra, sino la oración de cada uno de aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Si se pudiera decir mundial, ya no digamos la oración local. Ustedes posiblemente les llegan pedidos de oración en sus teléfonos, y no dudo que han de ocuparse, hermano, acerca de estas peticiones y han de lograr, hermanos, resultados. Es muy importante entender, hermano, que la oración debe ser hecha en el Espíritu, como el apóstol Pablo dice, oraré en el Espíritu. Entonces, es necesario que comprendamos la gran necesidad que tenemos, hermanos, de humillarnos, hermano, y como decía hoy por la mañana, clamar al Señor de una manera tal que nosotros podamos tener la seguridad, como Jesús orando delante del sepulcro de Lázaro. Él decía, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Hermanos, esa seguridad deberíamos tener nosotros. El apóstol Juan dice, hermano, en su primera carta, vamos ahí a la primera carta de Juan y veamos lo que él aconseja, hermano, en relación a esto. Es muy importante que lo veamos y que nosotros, hermanos, nos dispongamos realmente a vivir en este estado, en esta situación, que cada vez que nosotros tengamos necesidad de orar, ya sea por nuestras necesidades o por las necesidades de otros, hermanos, podamos nosotros estar seguros que Dios nos escucha. Dice en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, y en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces notemos, yo veo esto de esta manera. Es muy probable que mientras nosotros, hermanos, no hayamos terminado o cumplido los propósitos de Dios para nuestra vida, es sumamente necesario la súplica, el clamor por nuestras necesidades, por nuestras situaciones, para que el Señor nos libre, para que el Señor nos salve de circunstancias difíciles, para continuar nuestro camino, para continuar, hermano, en el cumplimiento del propósito de Dios. Pedro podía haber muerto aquí o había podido haber muerto mucho antes, pero no era el tiempo, no era el momento. Por eso se hizo necesaria la oración constante, la oración poderosa, la oración sin cesar, como dice aquí. La iglesia debe aprender a orar. La iglesia debe, hermano, de veras meterse en la verdadera práctica de la oración que traspasa los cielos. La oración, hermano, que llega al mero trono de la gracia y que desde allá vienen respuestas. 12:7 de Hechos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Él estaba
durmiendo en medio de dos soldados, hermano, y encadenado. Una cárcel de alta seguridad. Y con todo, hermanos, fíjense, el ángel despierta a Pedro, pero hace que los soldados estén tan dormidos como troncos que no se dan cuenta. Pueden imaginarse ustedes qué situación más complicada. Por eso dice aquí al final de esta porción que fueron enviados a la muerte los soldados porque dejaron escapar al prisionero. Se durmieron. Lo que no entendían ellos, que esto era, hermano, la intervención poderosa, soberana, sobrenatural de Dios para mantener con vida a su discípulo, a su apóstol. No era el tiempo para que Pedro, hermanos, fuera asesinado. Este ángel lo despierta diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ay, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo al leer esto me imagino, dice en el verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Quizás Pedro pensaba que estaba soñando. Quizás Pedro pensaba, hermano, bueno, esto no es más que un sueño. Y él se veía libre, pero él sabía que estaba preso. Qué tremendo esto, hermanos. Pero fíjense, las cadenas se le cayeron de las manos. Él quedó libre. El ángel le dice, cíñete, ponte tus ropas y átate las sandalias. Hermanos, si pensáramos que fuésemos nosotros los que estuviésemos en una situación semejante, ¿qué haríamos realmente? Más que obedecer al ángel. Pedro no resistió al ángel. De alguna manera, por el Espíritu Santo que llenaba plenamente a Pedro, él estaba conectado con los cielos. Él estaba conectado con los ángeles. Y él entendía perfectamente esto, aun cuando posiblemente, como dice aquí, ¿verdad? Que él pensaba que era visión. Con todo, hermanos, él estaba conectado. En el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, Herodes ha de haber pasado su noche pensando en la gran fiesta que iban a armar, en la gran reunión que iba a haber para presenciar la ejecución de Pedro. Ha de haber pasado la noche Herodes posiblemente pensando, hoy sí vamos a descabezar este movimiento. Hoy sí, a lo mejor él sabía lo que Gamaliel había dicho, de que si este movimiento era de los hombres, pues así como había empezado se iba a desvanecer. Pero que si era de Dios, esa parte querían ignorar. Si era de Dios, entonces no podían detenerla. Gamaliel les dijo, miren, tengan cuidado, no se vayan a hallar luchando en contra de Dios. Pero eso lo querían ignorar. Sin embargo, se atrevían. Quizás allá en el fondo decían, no, este mover, esta visitación, seguramente es de Dios, que están sucediendo tantas cosas tremendas que no podemos explicar, y la única explicación que podemos hallar es que esto es de Dios. Sin embargo, para estar seguros, vamos a probar. Así que ahora se me presenta la oportunidad. Ya quité a Jacobo, el hermano de Juan, de en medio. Ahora sigue Pedro. Recuerden que estos, según la Escritura, dice que eran columnas en la iglesia de Jerusalén. Eran los más importantes. Eran los más representativos. Entonces se buscaba que al eliminar a las cabezas, a los que tenían la dirección
de lo que Dios estaba haciendo, con eso pretendían detener totalmente este mover del Espíritu Santo, este mover del Señor. Pero, hermanos, Dios frustró sus planes. Dios, hermanos, intervino, hermano, aparte de la oración poderosa que la iglesia estaba haciendo, hermanos, Dios interviene poderosamente también, milagrosa, sobrenaturalmente. Hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado milagros, intervenciones de Dios, y estamos seguros que es Dios quien ha intervenido, no otra cosa. Ahora Pedro se encuentra aquí y dice, ahora entiendo, ahora comprendo, ahora me doy cuenta de que Dios envió su ángel. Y él sale buscando, hermano, a la iglesia local. Y habiendo considerado, verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. A esa altura ellos pensaban que Pedro ya había sido ejecutado. Ellos creían que ya ni iban a seguir orando quizás, porque ya era inútil, ya Pedro había sido sacrificado. Pero qué sorpresa más tremenda, hermanos. Dice aquí, mas Pedro persistía en llamar. Imagínense qué tremenda situación. Pedro obviamente estaba huyendo y él necesitaba refugio, escondedero, y le urgía entrar a ese lugar. Menos mal no se fue a otra puerta, hermano, y él tocaba y tocaba la puerta, y al insistir Pedro, dice que cuando abrieron y le vieron, se quedaron pasmados, atónitos, asustados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Cuántos testigos? Habiendo la intervención sobrenatural de Dios, protegiendo, guardando, cuidando la vida de Pedro, como lo hace con nosotros. Muchos de nosotros ni cuenta nos damos, hermanos, que hay muchos ángeles a nuestro alrededor, hermano, haciendo cosas increíbles a nuestro favor. Todos los días, donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, no nos olvidemos. Fíjense qué tremenda, que dijera yo, condición de vida. Número 1, el Espíritu Santo llenándonos. Número 2, Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre. Número 3, la iglesia intercediendo por nosotros. Número 4, nosotros, hermanos, orando sin cesar también en el Espíritu. Imagínense qué ambiente espiritual, qué ambiente sobrenatural en la que nosotros hoy deberíamos vivir. Así debe ser nuestra experiencia constantemente, conectados con el cielo, conectados con limpia conciencia delante del Espíritu. Hermanos, conectados con limpia conciencia delante de nuestros hermanos. Imaginemos que Pedro no hubiera sido tan apreciado, que Pedro no hubiera sido tan importante como debe ser cualquiera de nosotros en la iglesia. Pero Pedro gozaba de esta situación de ser cabeza de la iglesia. Con tanta, hermano, insistencia, la iglesia oraba por Pedro porque sabían que Pedro era muy importante para ellos. Qué tremendo esto, hermanos. Qué bendición esta de poder elevar nuestro clamor al cielo por la necesidad de cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Y por qué no decirlo, por los líderes.
Hoy en estos días urgentemente necesitamos intensificar nuestro ruego, nuestra súplica, nuestras oraciones, no solo por los líderes de las iglesias, sino por los líderes del gobierno, por los líderes que están con el poder, hermanos. Dice la palabra que nosotros debemos orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda, y que roguemos por los gobernantes. Esto debemos estar haciendo nosotros, hermanos. Y principalmente en este momento es urgente que la iglesia se ponga, hermano, en esta tarea. Hermano, qué bendición. No solamente fue para Pedro ser librado de la cárcel, sino qué bendición para la iglesia. Con esta respuesta se dieron cuenta ellos que sí, sus oraciones, hermano, estaban siendo oídas, estaban siendo recibidas por el Padre. Hermano, eso ha de haber estimulado grandemente a la iglesia, hermano, a seguir obrando, a seguir operando en esta práctica de la oración que obra, la oración que mueve la mano de Dios, la súplica, hermano, que llega al trono de Dios y logra y hace que sucedan cosas maravillosas, cosas increíbles. ¿Qué cosas podemos lograr? Además, hermano, esta oración no era hecha solo en el Espíritu, era hecha con fe, con confianza puesta en Dios, como dice el apóstol Juan, donde leímos. Y esta es la confianza que tenemos en Dios. La oración debe ser hecha en ese sentido, en esa forma. Hermanos, yo estoy seguro que debido a la oración y al clamor que se está manteniendo, muchos de nosotros estamos siendo guardados. Muchos de nosotros, hermanos, estamos siendo bendecidos. Tenemos provisión, tenemos tranquilidad, tenemos paz. Hermanos, tenemos verdaderamente la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y eso, hermano, es el resultado de tantas oraciones que se han hecho antes de lo que está aconteciendo, como lo que se está haciendo en este preciso momento. Hoy más que nunca debemos intensificar nuestra vida de oración, nuestra vida de súplica, de clamor, nuestra vida, hermano, de rendimiento delante de Dios, demostrándole a Dios que ciertamente hemos decidido poner nuestra confianza en Él y que estamos dispuestos a que Él oiga nuestros ruegos, nuestras súplicas, hermano, para que las obras de Dios se manifiesten, para que el poder de Dios, hermano, se manifieste, para que la bondad de Dios se derrame, hermano, a favor de aquellos que ruegan, que suplican, que hacen súplica y que claman delante de Dios. No es en vano, no es por gusto, y no nos cansemos, hermano, de estar orando, de estar clamando, de estar gimiendo. Aunque no estemos de rodillas, aunque estemos haciendo alguna cosa, hermano, ahí en nuestra casa, mantengámonos conectados en el Espíritu, conectados con el cielo, y mantengamos en el Espíritu un clamor dentro de nuestros corazones. Cuando Él entra y les dice que se callen, Él les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí hallamos dos Jacobos. Estaba Jacobo el apóstol y estaba Jacobo el hermano de Juan. Amén. Y tenemos otro Jacobo aquí mencionado. No nos vayamos a confundir, porque en la Biblia hallamos varios nombres de varios hombres en este sentido. Jacobo, el mencionado aquí, es Jacobo, el hermano de Jesús. Amén. Entonces notemos. Dice que Pedro salió y se fue a otro lugar. Y ya hemos leído antes el verso 18 y el verso 19. Pedro se fue a otro lugar. Creemos, hermano, que Pedro se fue para Antioquía. Allá permaneció mucho tiempo. Estuvo en Cesarea y estuvo en Antioquía, reunido con los hermanos en esos lugares. Pero, hermano, yo quiero hacer énfasis en eso. Lo emocionante, lo glorioso, hermano, lo increíble
y que muchos de nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta, porque realmente no hemos entrado en esta, como les dijera yo, la palabra no mucho me agrada, dimensión, en esta relación, en esta intimidad, en este ambiente, hermano, sobrenatural. Estamos vivos, somos de carne y hueso, pero podemos mantenernos en un ambiente sobrenatural, viendo cosas, oyendo cosas, hermano, oyendo la voz del Señor, sintiendo la alianza del Espíritu Santo, siendo movidos, hermanos, milagrosamente por el Señor, siendo instruidos milagrosamente por el Señor. Ay, hermanos, piensen en esto. Como les decía ayer, qué comunicación la que tenemos por el Espíritu Santo. Mientras estaba sucediendo una cosa con Pedro, el mismo Espíritu Santo estaba allá con Cornelio y los tenía comunicados. Cuando las cosas se dieron, hermano, ya ellos, tanto Cornelio como Pedro, hermano, solo confirmaron lo que Dios les había hecho ver, lo que les había revelado, de lo que les había hablado. Y qué bendición vivir en una vida de esa índole. Esa clase de vida que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Esa clase de vida que nosotros debemos interesarnos en experimentar. Vivir, hermano, relacionado con lo sobrenatural todos los días. Y poder tener, hermano, esa capacidad, ese discernimiento, ese entendimiento de que nos estamos moviendo en el Espíritu. Pedro y los demás apóstoles, los creyentes de ese tiempo, de esa época, vivían y se movían en esa manera, conectados con los cielos, conectados con Dios, conectados con el Espíritu Santo y conectados espiritualmente con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Qué preciosa vida. Yo me pregunto, hermano, ¿qué nos ha pasado? Porque en muchos casos, de muchas personas, en muchas congregaciones, no se vive de esa manera. Se vive más, hermano, por la influencia de la carne, por la influencia de lo almático, por la influencia, hermano, que afecta los sentidos humanos. Y a colmo de males, nos engañamos a nosotros mismos que esas sensaciones que tenemos, que esas emociones que se manifiestan, pensamos que esa es la vida sobrenatural y nos engañamos. Hermanos, si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, en oración, en comunión con la cobertura, en comunión con el cuerpo de Cristo, hermanos, vamos a experimentar cosas de los cielos. Vamos a experimentar, hermano, milagros. Vamos a experimentar visitaciones tremendas de Dios con su Espíritu, con sus ángeles. No sería raro, hermano, que se nos apareciera a cada poco un ángel. Nosotros debemos estar acostumbrados a situaciones como esas. Hoy día, cuando alguien tiene posiblemente la oportunidad, si es que es un ángel de Dios, inclusive algunos se confunden que a veces no es un ángel de Dios, es otra clase de ángel. Y hacen, hermano, hasta escriben libros sobre que han visto o han hablado con algún ángel. Algunos, como dice Pablo, le dan culto a los ángeles. Y es así porque no estamos en una generalidad de visitaciones en este sentido. Si todos los días, cada uno de nosotros, pudiéramos tener estas experiencias, hermanos, estuviéramos tan acostumbrados, estuviéramos tan familiarizados con ese tipo de vida. Yo creo, hermanos, que el Señor está interesado y por eso nos dio, hermano, a que nos metiéramos en la consideración de la vida, hermano, de los discípulos después de Pentecostés, después de Jesucristo, para que nos diéramos cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo comenzó, hermanos, a edificar, a construir el templo espiritual que se está construyendo, forjándonos a cada uno de nosotros como piedras vivas, para que al juntarnos nosotros, hermano, como un templo espiritual, como un sacerdocio santo, le ofrezcamos a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad, la adoración
que Él merece y que nosotros tenemos necesidad de ofrecerle día tras día. Esto no puede ser hecho de otra manera más que, hermano, en el Espíritu. Con el Espíritu, guiados, llenos del Espíritu Santo, hermanos. Miren, yo quiero animarles que cuando ya todo esto pase y comencemos nuevamente a congregarnos, procuremos, hermanos, vivir de esa manera y que cada vez que nos juntemos seamos como un fuego donde todos los tizones, por decir así, están ardiendo en el fuego del Espíritu. Porque es serio estar en una congregación, en una reunión donde más parece que somos bloques de hielo. Es terrible, es triste. Algunos haciendo un gran esfuerzo por tratar de encender el fuego en los asistentes y por más que luchan, hermanos, les resulta difícil y en muchos casos imposible. Por eso hay mucha gente que no vive en el gozo de la salvación y en el gozo del Espíritu Santo. Qué bendición será, hermano, llegar a una congregación donde todos comenzamos a cantar, a alabar, a adorar, a bendecir al Señor, donde todos comenzamos, hermanos, a ofrecerle a Dios un culto verdadero, hermano, dirigido, sustentado en el mover y en la presencia del Espíritu Santo, que abre el canal para comunicarnos directamente con Dios en el nombre de Jesucristo. Nadie llegaría a perder el tiempo a las congregaciones. Nadie llegaría a las congregaciones solo buscando un momento, hermano, quizás de alegría, de gozo, un momento de entretenimiento. Nosotros llegaríamos, hermano, en otras condiciones. ¿Y cómo nos edificaríamos día tras día, hermano, en la comunión con los demás? Allí en esa congregación no habría espacio para otra cosa que no fuera, hermano, algo que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahí en la congregación podrían haber profecía tras profecía tras profecía. Seríamos consolados, exhortados, edificados tremendamente en cada reunión, hermanos. Mire, no sentiríamos apatía por no congregarnos. Hermano, ya cuando se va llegando la hora de congregarnos, nosotros estuviéramos entusiasmados, motivados, saliéramos corriendo de nuestras casas. Pero a veces salimos de nuestras casas y parece que alguien nos va empujando y otro nos va jalando porque no queremos ni caminar. Qué triste, hermanos, lo que nos está pasando. Yo les animo y doy gracias a Dios por haberme ayudado, hermano, a que nos metiéramos en la consideración de estas historias preciosas. Historias que nos muestran cómo la iglesia, los creyentes, debemos vivir en este tiempo. Yo he oído y conozco organizaciones que están luchando terriblemente por hacer volver a la iglesia actual a los tiempos de la iglesia primitiva. Lamentablemente algunos piensan que podemos llegar a esa experiencia, pero solo pensando en los milagros, solo pensando en las cosas sobrenaturales, solo pensando, hermano, en el mover sobrenatural poderoso del Espíritu Santo, hermano, y dejan a un lado el hecho de que también, si queremos volver a ese avivamiento, como les decía ahora en la mañana, si queremos volver a ese avivamiento, no debemos ignorar que también debemos volver a aquel tipo de sufrimiento, aquel tipo de sacrificio, y por qué no decirlo, aquel tipo de martirio glorioso que padecían y que sufrían los apóstoles por causa del Señor y por causa del Evangelio y por causa del cuerpo de Cristo. Estoy, hermano, enfatizando eso. Y tal vez alguien pensará, la temática no cambia, pero la situación es esta. Cada experiencia que vemos aquí en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia de aquel entonces, hermano, ha sido dejada para nuestra enseñanza. Ha sido dejada para nuestra exhortación, para nuestra edificación, para que tengamos un ejemplo, hermano, para que no tengamos una excusa hoy día. Para que no pensemos que no se puede repetir esto. Miren, lo que fue en el principio, así será en el final. Yo estoy consciente y creo, hermanos, que esto de la experiencia de la iglesia del libro de los Hechos va a repetirse y no faltan muchos días. Pero ¿quiénes van a entrar?
¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a meterse, hermano, para ser parte de la gente que experimentará de una vez por todas y cumplirá el deseo, el anhelo que muchos han tenido, hermanos, de querer volver a los días de la iglesia primitiva? Los días de la iglesia primitiva volverán y serán mucho más gloriosos que lo que sucedió con la iglesia primitiva. Yo lo sé. Yo sé que viene una grande lluvia, viene una grande visitación, viene, hermanos, un gran mover del Espíritu. Y primero Dios, nosotros podamos ser escogidos para poder meternos en el cumplimiento de esto que pronto, hermano, la lluvia temprana y tardía caerán juntas sobre esta tierra y principalmente sobre aquellos que están clamando y viendo, hermano, por ser participantes de una visitación tan tremenda que habrá. Pero aprovechemos este tiempo para prepararnos en el espíritu, en la mente, en el corazón, para que cuando llegue el momento, hermanos, seamos, hermanos, escogidos para esta gloria que viene. Bendito sea el Señor. Miren lo que vino, para ir concluyendo. Miren lo que vino. Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, toma preso a Pedro para que al día siguiente seguir gozándose en su maldad. Pero resulta que quien tiene el control de todas las cosas no era el tiempo para que Pedro muriera, pero sí era el tiempo para que Herodes muriera. Hermano, ¿quién podía rogar por Herodes? ¿Quién podía interceder por este hombre? Aparentemente nadie, porque imagínense lo que pasa en el verso 20, 12:20 de Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. No me voy a detener a explicar este asunto político que había aquí, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y fíjense, el apóstol Pablo escribe y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Aquí tenemos un cumplimiento de eso. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, es el Herodes Agripa I, dice, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entendamos esta frase, hermanos. Qué peligroso es no darle la gloria a Dios. Qué peligroso, hermano, arrogarse para sí, en este caso, un reconocimiento que él no merecía. Estaba bien que le hubieran dado honra a él como un gobernante político, está bien. Pero la gente comenzó a gritar diciendo, voz de Dios y no de hombre. Lo que estaban diciendo que Herodes era Dios y no un hombre. Imagínense, ¿cómo podían aceptar esto esta gente? Si tiempo atrás no pudieron aceptar a Jesucristo como Mesías, como Dios, pero ahora sí estaban entronizando a un hombre. Qué terrible, con tanta razón, hermanos, cuando este hombre no le dio la gloria a Dios. Es lo que dice el verso 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Leyendo por ahí una información, dice que expiró comido de gusanos intestinales. Qué escena más espantosa, hermanos. Ante la mirada de aquellos que decían voz de Dios y no de hombre, este hombre comenzó a ser comido por gusanos. Hermanos, esa escena sí que es espantosa, terrorífica. No sé qué habrán dicho porque no se nos dice aquí. No sé qué habrán pensado, qué habrán sentido. Había una multitud de gente allí, hermanos,
viendo este espectáculo, un rey siendo comido vivo por gusanos. Qué peligroso es que también nosotros no le demos la gloria a Dios. Quizá nosotros, hermanos, seguimos viviendo físicamente, etcétera, etcétera, y pareciera ser, no, a mí no me comen los gusanos. Es que no te están comiendo los gusanos naturales, te están comiendo los gusanos espirituales. Qué peligroso es, hermanos. Qué terrible, qué riesgoso es no darle la gloria a Dios. Herodes, él sabía que tenía que darle la gloria a Dios, pero por orgullo, por soberbia, cuando la multitud comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre, yo me imagino que se ha de haber puesto en pie, ya ha abierto sus brazos, y ha de haber que aplaudido, y ha de haber quizás agradecido, sí, yo soy Dios. En ese momento, cuando él posiblemente dijo, sí, es cierto, yo soy Dios sobre ustedes. En ese momento un ángel le hiere y murió, expiró, comido de gusanos. Qué tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos, esta noche. Y es terrible y tremendo terminar de esta manera, pero estoy señalando esto como un contraste. Herodes quería la muerte de Pedro y quitarle la cabeza a la iglesia del Señor, en la cabeza aquí, dentro del liderazgo. Pero aquí, otra cabeza rueda. Él quería quitarle la cabeza a Pedro, ya le había quitado la cabeza a Jacobo, ahora quería quitarle la cabeza a Pedro, y la cabeza que fue cortada fue la cabeza de Herodes. Qué serio esto, hermanos. Oremos profundamente y aprendamos de estas experiencias, hermano, y no vayamos a actuar como Herodes actuó. Es una exhortación muy importante, y que de nosotros se quite toda arrogancia, toda vanagloria, toda presunción, toda pretensión. Nosotros fuimos creados, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, hermanos, para la alabanza de la gracia y de la gloria de Dios. Para eso fuimos formados, no para andar buscando gloria para nosotros. Aquellos que buscan su propia gloria viven siendo comidos por gusanos espirituales. Hermanos, qué serio, y cómo van a terminar al final de sus días. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta bendición que tenemos. Muchas gracias, Señor, por esto que ha quedado grabado, escrito para nuestra enseñanza. Muchas gracias, Señor, porque tú estás ocupado en que conozcamos, en que entendamos, en que podamos discernir en qué tipo o clase de vida debemos vivir todos los días, Señor. Todos los días. Señor amado, para el creyente no hay un día que no vaya a haber experiencias espirituales, acontecimientos sobrenaturales en nuestra vida. Señor, muchas gracias por este privilegio, por esta honra de ser parte, Señor, en este tiempo de hombres y mujeres que viven en una relación íntima contigo, en una relación espiritual contigo, en una relación en la que podemos menospreciar cualquier cosa de este mundo, porque lo que estamos viviendo es mucho más grande que todo el mundo entero. Señor, muchas gracias, porque nos estás animando a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte, Señor, con el propósito, con el fin, Señor, de que tú seas la vida en nosotros, que se manifieste gloriosamente. Muchas gracias esta noche. Padre, invoco tu nombre sobre cada uno de mis hermanos. Te ruego, te suplico, Señor, que tú llegues con tu Espíritu Santo y quebrantes corazones, y que atraigas con tu poder, con tu amor, con tu misericordia a cada uno de nosotros, y que entendamos tus propósitos, que entendamos tus planes para nuestras vidas en este momento y en los días venideros. Señor, muchas gracias esta noche. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias
Amados, antes de que cerremos, quiero pedirles que oremos por un hermano pastor, hermano Nestalí Pineda. Él es pastor de la iglesia en Quesaltepeque, iglesia de Hebrón. Ayer en la noche nos comunicaban que su yerno, hermano, tuvo dos paros cardíacos y anoche mismo murió. Así que oremos por hermano Nestalí, su familia. Él deja dos niños pequeños y a su esposa. Hermanos, oremos, demos gracias porque el Señor se haya llevado a nuestro hermano Alfredo, hermano, y que el Señor consuele a la familia. A propósito, hablar de oración. Hoy vamos a ver que esto se cumpla. Clamemos por un momento al Señor y pidamos que el Señor bendiga y consuele en este momento difícil a la familia Pineda. Padre, te damos gracias por concedernos el privilegio de acercarnos a tu trono de gracia. Aquí venimos, Señor. Aquí venimos buscando alcanzar misericordia, no solo para nosotros, sino para el resto de tu pueblo, Señor. En esta hora invocamos tu nombre sobre la familia Pineda, Señor. Te rogamos que seas propicio y en esta hora, Señor, que tú les bendigas, que tú les consueles, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, oh Dios, y que haya, Señor, una visitación tuya sobre esta familia. Es una familia piadosa, preciosa, Señor, que te sirve. Es una familia, Señor, que está entregada, rendida en servicio para ti, Señor. Lo sabemos, somos testigos de eso, Señor. Y por eso en esta hora, Señor, invocamos tu nombre y te rogamos que en el nombre de Jesús envíes de lo alto la consolación que ellos necesitan en esta hora, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Oramos también, Señor, por Gabriela, amiga de nuestra hermana Constanza. Señor, por favor, glorifícate en esta hora. Hermanos, clamemos por esta persona, Gabriela, hermanos, y que ella pueda ser restaurada. Está con el asunto del coronavirus. Ella vive sola en su casa, pero que el Señor, hermanos, la asista. Que el Señor, hermanos, la visite. Padre, invocamos tu nombre sobre la vida de Gabriela y te rogamos, Señor, en este momento difícil que llegues a su vida. Que por favor, Señor, veas por ella. Señor, y si no es el tiempo para que tú le llames, por favor, devuélvele la salud. Devuélvele, Señor, devuélvele la salud para la gloria de tu nombre. Que tu obra sea hecha manifiesta en la vida de esta persona, Señor. Por favor, Señor amado. Y así hay tantas necesidades. Hay tantas necesidades. Hay tantas personas necesitadas en este momento, en todas partes. Y en nuestra congregación igualmente, Señor. Tú sabes que hemos orado, hemos pedido por mucho tiempo por varios hermanos, por varias hermanas, a fin de que tú, Señor, les visites. Sabemos de hermanos santos Fuentes, Señor, que tú estás restaurándolo, que tú estás levantándolo y te damos las gracias desde ya. Oramos también por la madre de hermana Glenda, Señor. Por favor, haz tu obra en la vida de esta mujer para la gloria de tu nombre. Señor, mira que hay, como digo, tanta necesidad. Por favor, llega, Señor, a cada lugar, a cada hogar, a cada lugar donde hay un hijo tuyo clamando, Señor, donde hay un hijo tuyo por el cual se está intercediendo en este momento, Señor. Por favor, manifiesta tu gloria y tu poder, Padre. Oramos en este tiempo de necesidad, en este tiempo oportuno nos hemos acercado a tu trono de gracia, Señor, sabiendo que tú siempre nos oyes y sabiendo que tú siempre nos respondes. Muchas gracias, Señor. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén.